Muy buenas tardes para todos, un gusto tenerlos acá. El día de hoy nos acompaña Ismael Carranza Ortiz. Ismael es bachiller en biología tropical, él es graduado de la Universidad Nacional, es supervisor y regente de proyectos de conservación y manejo de vida silvestre ex situ en Guanacaste, Alajuela, San José, Cartago. Tiene más de 8 años de experiencia en esta labor. Además, es consultor ambiental y profesor en cursos de historia natural para guías naturalistas. Ismael nos va a presentar hoy la charla La cría del tepezcuintle en su criadero. Muy buenas tardes, Ismael. Gracias por acompañarnos. Buenas, saludos a todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a comenzar de una vez. Es un tema bastante bonito y el tiempo nos apremia un poquitín. Si se escucha algún sonido fuerte de fondo, está lloviendo bastante. Aquí donde vivo, que es en San Bernal de Carrillo, Guanacaste, y está con bastante rayería. Entonces, ojalá que el internet no nos falle y que no tengamos ningún problema. Pues bien, esta es una pequeña introducción hacia la cría del tepezcuintle en sus criaderos. Es un tema bastante interesante. Creo que de ahora en adelante vamos a tocar este tipo de temas. Son proyectos en los que muchas personas llevan muchos años pues emprendiendo este tipo de proyectos, y ahora pues con la pérdida de empleos y todo eso por el problema con la pandemia, pues es una pequeña actividad familiar que también podemos hacer y tal vez sacarle algo de provecho. Vamos a hablar un poco sobre la biología general, comportamiento, hábitat, reproducción, alimentación de la especie en sí, y al final consejos de cómo crearlos en cautiverio. Entonces, vamos a empezar y para que nos dé el tiempo. Bueno, el tepezcuintle es uno de los roedores de mayor tamaño, ¿verdad? A nivel mundial. Es el segundo después del capibara. Entonces, es un roedor. Es un roedor. En este grupo encontramos, obviamente, ratas, ratones, encontramos las ardillas, conejos también. Y uno muy similar que también se encuentra en el país, que es un poquito más pequeño que él, sin embargo se parecen mucho, que es la guatusa, o también se conoce como cherenga también. Llega a medir entre los 60 y 79 centímetros y poseen una colita muy corta que a veces es imperceptible, de 2 a 3 centímetros. Es bastante pequeña. Llegan a pesar entre los 8 y los 12 kilos. Entre sus características también poseen un cuerpo, pues son robusto, un cuerpo redondito, orejas de tamaño mediano, la cabeza es grande y tiene muy abultadas las mejillas, que es una característica propia de muchos roedores, ya que en esta parte el arco cigomático se abre un poco y da paso al músculo más hetero, que es el que se encarga de la mordida. Y recordemos que los roedores pues tienen mordidas muy fuertes. Son de ojos muy grandes, poseen ojos bastante grandes, son como saltones, como prominentes, y son muy sensibles a la luz. Entonces, por eso es que también tienen unos ojos bastante grandes, ya que su comportamiento, ya lo vamos a ver más adelante, es un poco más nocturno. Tienen un pelaje grueso, es corto, va a ser bastante rígido al tacto y eso sí, muy brillante. Entonces, poseen glándulas sebáceas que mantienen el pelo brillante. Se caracterizan por tener 4 hileras longitudinales de manchas blancas a cada costado. Eso es una característica distintiva de la especie y también es una característica mediante la cual los diferenciamos de por ejemplo, la guatusa en este caso, que es muy similar, un poco más pequeña, pero no posee estas manchas. Sus 2 incisivos no tienen raíz. Estas son unas imágenes de un cráneo, de cráneos de tepezcuintes, y la expectativa de vida de la especie se calcula entre más o menos 12 o 13 años en vida libre, y siempre en cautiverio pues tienden a vivir los animales un poquito más o menos entre los 16 años. Vean qué impresionante que es ver estos dientes incisivos, que son enormes,
como lo vemos acá, no tienen raíz. Quiere decir que nunca van a dejar de crecer. Y eso es muy importante para la cría en cautiverio, ya que siempre, siempre, siempre es indispensable colocarles estructuras que ellos puedan morder. ¿Para qué? Para que, como su nombre lo dice, puedan roer, puedan estar mordiendo, para que de esta forma puedan desgastar sus dientes y también proveerles alimentos duros para que ellos también ayuden a desgastarse los dientes, si no pueden tener bastantes problemas. Los dientes en el peor de los casos, los dientes pueden llegar a prolapsarse fuera de la boca y se les deforman completamente porque no tienen el desgaste adecuado. En cuanto a su taxonomía, bueno, se clasifican en la clase Mammalia, en la que pertenecemos nosotros también, todos los mamíferos del planeta. El orden Rodentia, que es el orden en donde están incluidos todos los roedores, y la familia Cuniculidae, perdón, el género Cuniculus y la especie Cuniculus paca, antes conocido como Agouti-Paca. Esta es su distribución a nivel regional. En Costa Rica lo encontramos en ambas vertientes, inclusive se le ha visto hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, altísimo, altísimo, bastante alto. Ya estamos hablando de volcanes, Cerro de la Muerte. Esas zonas se encuentran en ambas vertientes, en bosques, bueno, son en realidad bastante generalistas en cuanto a eso. En varios tipos de bosques se les encuentran bosques húmedos, bosques un poco más secos. De hecho, aquí en el bosque seco de Guanacaste se les encuentran. Siempre, siempre, siempre van a estar su territorio cercano a cuerpos de agua. En este mapa de distribución vemos que se encuentra desde México hasta inclusive llegando hasta la parte norte de Argentina. Son de hábitos nocturnos y crepusculares principalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, van a ser más activos en la noche, al amanecer, en la tarde. Entonces, debemos de adecuar el recinto a este tipo de comportamientos, ya que ellos van a permanecer la mayor parte del día pues durmiendo y son muchísimo más activos en la noche. Entonces, mucho de lo que pasa en el recinto de un tepezcuinte nunca lo vamos a lograr ver porque ellos son mucho más activos en la noche. Normalmente en vida libre viven en parejas, ocupando un área de hasta 4 hectáreas, ¿verdad? Que ellos defienden, aunque también pueden traslaparse con otras poblaciones. Pero, y esto es un comportamiento típico de la especie y que no cambia para nada cuando se le cría en cautiverio, y es el hecho de que son súper territoriales entre sí. Entonces, son individuos muy, muy territoriales. En vida libre se ve que el macho orina mucho a la hembra, ¿verdad? La orina encima, y de esta forma se reconocen entre sí. Cuando se separan, pueden reconocerse entre sí. El olfato para ellos es muy importante. Entonces, al ser una especie muy territorial, muchas veces no soportan la presencia de otros tepezcuintes cerca, por lo cual es importante conocer esto para el manejo de los grupos, ¿verdad? Sobre todo en condiciones de cautiverio en criaderos. Recordemos que hace un tiempo dimos una charla en donde se permitía la reproducción de tepezcuintes en cautiverio para el consumo de carne o venta también de subproductos o venta también de los animales a otros criaderos también. Entonces, lo vemos como un negocio, ¿verdad? Que obviamente, pues, como también lo vimos en ese momento, pues tiene bastantes requisitos, una inversión bastante alta al principio, pero que después ya, pues podemos, si lo manejamos bien y si contamos con bastantes individuos, pues puede ser de alguna forma rentable. Entonces, bueno, son especies muy territoriales, ¿verdad? Casi siempre lo que se recomienda, creo que más adelante lo hablamos, es manejar grupos muy pequeños, de máximo 5 individuos, ¿verdad? Inclusive vigilarlos mucho, estar atentos, porque solamente se pueden manejar individuos que se toleran entre sí. Hay individuos que definitivamente no se toleran entre sí. Muchas veces hay hembras que no toleran a un macho solamente durante la época o cuando la hembra entra en celo. Entonces, lo más recomendable casi siempre es manejarlos con el macho separado y separado los grupos de hembras por este mismo comportamiento territorial que tienen. Pelean bastante. Pueden de hecho herirse bastante feo, ¿verdad? Con estas
Ya vimos esos dientes incisivos tan enormes que tienen, entonces sí pueden producir bastantes heridas, lo cual es muchas veces relativamente normal hasta cierto punto. Hablábamos de su hábitat, es importantísimo, viven cerca de cuerpos de agua, esto es muy importante casi siempre. La madriguera va a estar compuesta por una entrada principal con varias salidas o usus que se llaman, que las cuales ellos camuflan. Muchas veces las camuflan con hojas. La madriguera tiene una entrada principal, pero va a componerse de varias salidas como salidas de emergencia para poder escapar de depredadores. Casi siempre buscan cuerpos de agua y las salidas de estas madrigueras van a apuntar hacia cuerpos de agua para poder saltar y al agua, ¿verdad? Cuando están escapando algún depredador y poder bucear, porque son excelentes buceadores. Es una característica muy importante de los tepezcuintes y es muy importante tomarla en cuenta a la hora también de nosotros criarlos en cautiverio. Tienen que tener acceso al agua. Hay que construirles estanques pequeños porque les gusta muchísimo el agua. Creo que continúa aquí un video. Ojalá que se reproduzca. Vamos a verlo. Ahí me disculpan que lo saqué de una red social. Vean ese video, qué increíble. Ese tepezcuinte está buceando ahí bajo el agua. Al principio no se nota mucho, pero ya cuando él se mueve ya se ve que es bajo el agua. Me impresiona muchísimo la claridad de ese, no sé si será un lago o un río, pero es impresionante verlos cómo bucean, ¿verdad? Entonces esto era un ejemplo, ¿verdad? Para que vieran cómo es que ellos bucean. Me lo encontré por ahí, creo que lo pasaron ahí en un chat de regentes y me pareció bastante impresionante verlos. Son, bueno, es poco común ver esto, ¿verdad? Bien, este es el ejemplo de una madriguera. Intenté buscar imágenes de madrigueras naturales de tepezcuintes, sin embargo, la única que pude conseguir fue esta de la derecha, en donde lamentablemente es un tepezcuinte que posiblemente hayan matado. Vemos que se ve un machete por ahí, una mochila, se ve un rifle. Entonces es una foto que suben cazadores, que es un problema del cual vamos a conversar también, y en el que muchas veces llegan a jactarse. Es lo más normal y no debería ser. Obviamente las autoridades pues deberían tomar más medidas en el asunto, pero es normal ver chats, páginas de Facebook dedicadas a la cacería y todo, y la gente sube sus fotos, sus videos sin temor a ninguna represalia. Entonces pues ya esto debería cambiar poco a poco. Entonces este es el ejemplo de una madriguera. Vean que inclusive se ven como raíces alrededor, posiblemente ya la haya limpiado los mismos cazadores, ¿verdad? Normalmente se utilizan perros, ya lo vamos a ver más adelante, pero a lo que me refiero con esto es que es importantísimo cuando se manejan este tipo de animales en cautiverio, imitar de alguna forma este tipo de comportamiento, ya que ellos van a pasar dormidos o descansando la mayor parte del día, ya que son mucho más activos en la noche. Entonces debemos siempre colocar madrigueras artificiales dentro de los recintos. Normalmente la gente les pone troncos huecos que se encuentran por ahí. Si la gente vive en una zona boscosa donde haya facilidad para poder encontrar troncos huecos caídos, pues se les colocan y funcionan bastante bien. Solamente que todo lo que es madera, ¿verdad? Por el comportamiento que ellos tienen de roer, pues con el tiempo ya no nos va a terminar sirviendo porque ellos mismos se van a encargar de despedazar la madera. Por ejemplo, esto es lo que parece un tronco hueco y vemos como del lado derecho ya ellos hicieron una abertura de tanto estar ahí mordiendo. Pero es importante, ¿verdad? Les causa mucho estrés en condiciones de cautiverio, les causa mucho estrés a los animales no tener una madriguera en donde resguardarse de la luz, ¿verdad? Y poder descansar durante el día. Hay lugares, hay sucreeros, no es tan común, pero que los han acostumbrado a comportarse desde pequeños, desde crías, eso sí, a tolerar un poco más la luz y comportarse, bueno, ser un poco más activos durante el día. Creo que los acostumbran desde pequeños a alimentarlos siempre durante el día, entonces los obligan un poco como a salir y a estar un poco más activos. Sin embargo, pues el comportamiento normal de la especie es nocturna. A veces sucede mucho en lugares donde se exhiben, por ejemplo, criaderos
artesanales que permiten un poco la visitación, pues como para mostrarle al visitante cómo luce un tepezcuinte, pues a veces se utilizan individuos, porque a veces es uno o dos individuos en una población, que siempre suele suceder que pueden ser un poco más activos durante el día, pero lo normal va a ser que siempre pasen descansando dentro de su madriguera y sean mayormente activos en la noche. Bien, hablemos un poco sobre la reproducción de la especie. Es una especie monógama, perdón, que forma una sola pareja y se alcanza la madurez sexual entre los 8 meses a un año de vida, ¿verdad? Más o menos cuando las hembras ya tienen un peso de unos 6.5 a 7 kilos, 6.5 kilos, y los machos entre más o menos 7.5 kilos. No se necesita de un macho para inducir a la hembra a la ovulación. Entonces, algo muy importante que tenemos que recordar siempre es que estos animales son roedores, ¿verdad? Entonces, los roedores, si algo se caracterizan, es que se reproducen bastante. Entonces, tienen celos, las hembras entran en celo constantemente, sin la necesidad de que haya un macho. Hay un dicho muy popular que la gente dice, bueno, se reproduce como conejos. Pues bien, en general los roedores tienen esta característica que se reproducen bastante. El problema es que entre más grandes son, pues la tendencia es que produzcan menos cantidad de crías. Las hembras, como ya lo comentaba, presentan celo durante todo el año y los machos producen espermatozoides constantemente. Entonces son animales listos para la reproducción. Los nacimientos, el apareamiento puede ocurrir durante todo el año. Sin embargo, hay picos de apareamiento, ¿verdad? En donde se observa un mayor comportamiento reproductivo del normal, que es en diciembre y en enero. Por lo tanto, ahí vemos un ejemplo de una cría nacida en cautiverio en donde se utiliza un tronco hueco como madriguera. Es normal agregarle paja también, que ellos también la utilizan como forraje, tanto para alimentarse y ayuda mucho a desgastar los dientes también. La paja es bastante buena para eso. Ahí tenemos una cría pequeña y no sé si se escucharon ese trueno. Y el pico, ¿verdad?, de apareamientos al ser en en diciembre y enero, pues va a producir picos de nacimiento de crías entre los meses de abril y mayo. Pero eso es como las épocas del año en donde hay un mayor pico de reproducción. Sin embargo, hay apareamientos y hay nacimientos durante todo el año. Cada celo de la hembra va a variar entre en promedio cada 31 días, pero puede variar cada 12 o cada 67, pero en promedio es cada 31 días. Y normalmente se dan 2 partos al año. Es entre un 80 y un 90% son una cría nada más. Y eso es lo que dificulta un poco, ¿verdad? Al principio, sobre todo, obtener ganancias con este tipo de animal, porque pues las hembras solo van a producir una cría mayormente una cría, ¿verdad? Por cada gestación, por cada parto. El periodo de gestación dura aproximadamente 116 días, que es lo mismo que decir más o menos unos 4 meses, por ahí. Entonces vamos a necesitar de una cantidad de hembras bastante grande para producir pues bastante cantidad de crías. Entonces al principio va a ser un poquillo complicado, pero cuando ya tengamos una cantidad importante de hembras, pues ya vamos a ir teniendo una mayor cantidad de nacimientos. Lo más recomendable siempre es empezar por lo poco, ¿verdad? Simplemente, si de verdad pues planeamos hacer algo así, empezar siempre desde pequeño. Eso es importantísimo. Durante la reproducción y el apareamiento es normal, ¿verdad?, que pues existan fricciones entre el macho y la hembra. No sé si vemos por acá, es como aquí como una pequeña herida que está sanando y aquí hay una pequeña herida que está abierta. Entonces es normal que la hembra presente mordidas, pero sobre todo el macho. Durante la época de apareamiento es una época entre los tepezcuintes, es bastante complicada, sobre todo para el macho. La hembra lo ataca mucho. Entonces es normal ver esto. Una vez que la hembra
una vez que la hembra, una vez que la cría, perdón, nace, la hembra va a entrar en un celo posparto, que es una característica típica de los mamíferos y es más pronunciada todavía en roedores. Es un celo posparto que más o menos está entre los 10 a los 10 días de nacido. Por eso, si no le quitamos el macho, ¿verdad? Posiblemente el macho la vaya a volver a preñar rápidamente. Entonces, en el criadero, cuando se reproducen de forma intensiva, y ya hay un manejo adecuado, ¿verdad? Hay un manejo ya sistematizado, ya se sabe que a los 10 días se le vuelve a poner el macho para que cuando la hembra esté criando a su cría nueva, de una vez esté embarazada de la siguiente. Esto es para impulsar que a los 4 meses ya tengamos una cría y dentro de más o menos 4 meses y 15 días, 4 meses y 20 días, tengamos la siguiente. Por lo cual vamos a estar produciendo 2 crías por año o muchas veces 2.5, llamémoslo así, crías por año. Bien, es un poco complicado al principio cuando no tenemos pues la experiencia. Sin embargo, lo más recomendable es conversar con gente que tiene años de criar. El tepezcuintle en Costa Rica ha sido criado de muchos años, sobre todo en zonas pues de campo, ¿verdad? En donde la cacería de estos animales es muy normal. Obviamente es ilegal, en Costa Rica cualquier tipo de cacería es ilegal, pero en algunas zonas del país es más normal y el deterioro de las poblaciones en vida silvestre y la demanda por la carne de este animal, pues llevó al desarrollo de criaderos de este tipo, ¿verdad? En las casas. Entonces, pues lo que está intentando el gobierno ahora con, bueno, el nuevo reglamento y todo, es que todos estos sitios tengan la oportunidad de ponerse en regla para que todo sea dentro del marco legal. Bien, normalmente la vulva de la hembra va a cambiar de textura, de estar flácida a estar un poco más turgente, es decir, se va a inflamar y va a cambiar el color, se va a poner de un color rosado intenso o de un color más rojizo. Esa es una señal inequívoca de que la hembra está en celo. El macho, si se mantienen juntos, el macho pues la va a olfatear constantemente, va a estar como detrás de ella constantemente. Entonces, esa también es una seña inequívoca de que la hembra pues ya está entrando en celo. Si el macho se mantiene separado, vamos a ver cómo el macho va a estar mucho más inquieto de lo normal, dando vueltas, intentando salir del recinto, porque le van a estar llegando las feromonas, el olfato de ellos es muy sensible y le van a estar llegando las feromonas de la hembra. Entonces, el macho va a tener este comportamiento como ansioso, ¿verdad? En cautiverio lo que se intenta es que todas las hembras que tengamos vayan a quedar preñadas al mismo tiempo. Los criaderos pues más sistematizados, los más grandes, normalmente y pues con mayor capacidad mantienen a las hembras separadas. Es más fácil para aumentar así el porcentaje de éxito de la fecundación, el porcentaje de éxito de que las hembras queden preñadas. Normalmente cuando tenemos un grupo de 3, 4 o hasta 5 hembras y les colocamos un macho, pues el macho siempre tiende como a tener acceso a una o 2 hembras que el macho prefiere, o inclusive una de las hembras que va a ser la más dominante va a preferir tener acceso al macho ella. Entonces, al final de esas 5 que vamos a tener todas juntas en un mismo recinto, posiblemente solo nos vaya a quedar preñada 2, una cosa así. Entonces, lo más recomendable es mantenerlas separadas, porque así nos aseguramos que efectivamente el macho solo se aparee con ella y vamos a tener un mayor éxito reproductivo. Entonces, lo mejor es mantenerlas separadas. Se deja al macho una o dos noches y esperamos para que para asegurarnos de que realmente se dé el apareamiento. Creo que más adelante lo comentamos. Pero una vez que el macho se aparea con la hembra, el macho les crea lo que se conoce como tapón vaginal, que es una sustancia un poco, es una sustancia, es como un gel, ¿verdad? Que es compacto. Imagínense una uva
pelada, una uva sin cáscara. Es un taponcito que queda en la vulva de la hembra y que una vez, a las horas de que sucede el apareamiento, se cae. Este tapón que el macho le pone a la hembra, ¿verdad? Luego del apareamiento, sirve para evitar que otros machos se apareen con la hembra y asegurarme de que la siguiente generación va a ser de ese macho en específico, ¿verdad? Es un comportamiento competitivo entre machos. Normalmente a las horas ese tapón se cae y va a ser común encontrárselo por ahí en el recinto. Entonces, si nos encontramos ese tapón mucoso, inequívocamente ya nos vamos a dar cuenta de que el apareamiento se dio. También vamos a escuchar mucha bulla en la noche, muchas peleas entre sí. Es normal que entre cada apareamiento se den peleas entre sí, el macho va a estar todo medio mordidillo. Eso también es una buena señal de que se tuvo éxito, ¿verdad? Entonces se deja descansar el macho y luego se pasa a la hembra siguiente. Es una vida bastante dura la que tienen estos machos de los criaderos. Se recomienda un macho por cada 4 o 5 hembras, no más. Bien. Las crías, ¿verdad? Son bastante precoces. Una cría precoz se le denomina aquella cría que luego de algunos minutos o horas de nacida es completamente capaz de levantarse, caminar, alimentarse, seguir a su madre a cualquier lado. Entonces, las crías del tepezcuintle son de este tipo, el tipo precoz. En las aves se da mucho, por ejemplo, una ave precoz de una ave altricial. Por ejemplo, la cría de un chigüirro, una vez que nace, pues salen desnudas y necesita que los padres los alimenten, comienzan a producir plumón, luego plumas, hasta que vuelan y ya pueden ir a buscar su propio alimento, abandonando el nido y ya viviendo de forma independiente. Una cría precoz, para que me entiendan, estoy dando esta analogía en comparación con las aves, es por ejemplo la cría de la gallina, la cría del pato. Una vez que salen del huevo, inmediatamente los pollitos siguen a su madre y comienzan ya a picar y alimentarse. Los patitos pueden seguir a su mamá, inclusive ir, meterse a un lago y nadar perfectamente. Esa es la diferencia. Entonces, las crías del tepezcuintle son crías bastante precoces. Se les ha observado inclusive andando por ahí solas, explorando y de hecho alimentándose hasta por sí mismas, teniendo apenas horas de nacido. Bueno, antes del parto, ¿verdad? La hembra se va a poner muy inquieta. Normalmente una señal inequívoca de que está pronto a parir es que ya se observan los movimientos fetales en la hembra, la cría moviéndose, dando pataditas adentro, y las tetillas de la hembra se van a poner bastante duras y grandes, duras, y van a cambiar a un color un poco más rosado, se van a notar más. Entonces ya es una señal de que a esa hembra le están faltando tal vez unos 15 días para el parto. En el momento justo en que ya se va a dar el parto, pues la hembra tiene un comportamiento más inquieto, va a estar moviéndose mucho y constantemente va a estar recostándose de medio lado con una pata, con la pata trasera levantada. Y es un comportamiento también normal, es que se van a lamer mucho la vulva y vamos a estar observando estas contracciones en el abdomen. Una vez que el parto inicia, va a durar entre unos 5 a 10 minutos. Como les comentaba, las crías son bastante precoces, ¿verdad? Y son capaces de abrir los ojos inmediatamente y, como les comentaba, caminan y comen alimentos sólidos ya en cuestión de horas. Luego de algunos días ya son capaces de nadar y hasta de bucear. Estamos hablando de crías que se pueden desarrollar muy rápido. Aquí vemos un grupo de hembras, ¿verdad? Con sus crías. Y vemos el ejemplo de un recinto. Creo que, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los recintos. Pero vemos que es un recinto completamente con piso de cemento, que es importantísimo. Y aquí tenemos un bebedero. El bebedero, ¿verdad? Obviamente, donde le vamos a dar agua limpia, es importante que sea independiente del estanque, ¿verdad? Que les vamos a construir para que ellos naden, se refresquen y todo eso. Porque hay un comportamiento de esta especie en el que les gusta mucho defecar dentro del agua.
se cree que es un comportamiento instintivo para la defensa contra depredadores. ¿Para qué? Para que un depredador no vaya a encontrar las heces en el bosque y vaya a comenzar a seguir el rastro, sino que ir a defecar en el agua o en el río elimina cualquier rastro de heces y va a ser mucho más difícil para un depredador encontrarlos. Bien, es importante esto porque el macho va a tolerar a las crías, ¿verdad? Antes de que estén, alcancen la madurez sexual o hasta que la hembra tenga otra. Entonces, es importante ya después de unos 2 meses más o menos, que es cuando la cría se desteta, es mejor separarlas para que no vaya a ocurrir algún ataque o algún accidente. Entonces, en los criaderos, ¿verdad? Que tienen años, me refiero a muchos años de experiencia, pueden llegar inclusive a que las hembras, es un poco común, pero que las hembras les vayan a producir 3 crías en un año inclusive. Por ejemplo, a los 4 meses la hembra ya pare una cría, a los 10 días, pum, les echan un macho, se vuelve a embarazar, estamos hablando de 4 meses siguientes, más los 10 días que duró el celo postparto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de que en 8 meses y medio, vamos a tener una segunda cría y posiblemente ya un poco después de un año una tercera cría. Entonces, pero sí es más complicado de llegar a ese nivel. Este es un ejemplo de una cría con poquísimas horas de nacida, ¿verdad? En donde ya está completamente despierta y es capaz de seguir a la mamá a cualquier parte. Vean que siempre en las fotos que estamos viendo les ponen paja. La paja es muy importante para que ellos estén ahí mordisqueando y desgastando los dientes, además que les sirve mucho de alimento como forraje y fuente de fibra. En cuanto a la alimentación del tepezcuinte, bueno, él está adaptado a alimentarse mayormente de vegetales, aunque algunos creen que se trata de una especie omnívora, ya que es capaz de ingerir larvas y gusanos, sobre todo aquellos que crecen dentro de las frutas que ella consume. Pero se alimenta principalmente de frutas, hojas, tallos, semillas y hierbas. Normalmente en cautiverio es exactamente lo mismo que nosotros les vamos a proveer. Salvo, obviamente la excepción de que también le podemos proveer alimento concentrado, que ya lo vamos a hablar más adelante. Una característica bastante interesante de la familia es que una vez que ellos encuentran el alimento, no se lo comen en el punto donde lo encuentran, sino que van y lo llevan a un sitio donde ellos tienen ya un comedero. Entonces, es un sitio ya seguro, donde que ellos ya conocen, normalmente tienen salida cerca. Si hay algún problema con algún depredador, pueden escapar fácilmente. Es un sitio al que conocen y se sienten seguros para poder comer y alimentarse más tranquilamente. Entonces, es normal ver, por ejemplo, las guatusas que encuentran algo y no se lo comen ahí, sino que se lo llevan a otro sitio donde ellas se sientan, pues, un poco más seguras. Ese es un ejemplo y vemos que ese tepezcuinte lleva algo, parece un ovo o algo así. Bien, ¿cuál es la importancia ecológica de esta especie? Hablando, ¿verdad?, meramente de especies en vida libre. Bueno, para la conservación del bosque son importantísimos, ya que tienen una costumbre o un comportamiento alimenticio en el cual entierran las frutas y las semillas que se van a llegar a comer luego. Obviamente, pues les va a ser imposible recordar en dónde pusieron exactamente todas las semillas, por lo cual ya las están sembrando prácticamente. Entonces, ayudan, ¿verdad?, a la conservación y a la regeneración del bosque. Y también son una fuente importante de alimento para una gran variedad de depredadores en vida libre. Muchos, por ejemplo, los principales son felinos como los jaguares, el puma, los elotes, el corcel, el tigrillo, también los coyotes, cocodrilos, caimanes y boas grandes también pueden alimentarse de los tepezcuintes y sus crías. Hablemos un poco del estado de conservación, y esta es una de las razones por la cual ahora se cría mucho en cautiverio, y es porque tiene en algunos sitios poblaciones reducidas, sobre todo en sitios donde pues la cacería de estas especies es muy común. Yo tengo pues, amigos que lo practican y por más que uno les dice, no hay, es complicado, ¿verdad? Y es una cuestión, no sé si llamarlo
cultura o qué, pero ya está muy enraizada, ¿verdad? Y es muy difícil cambiar ese tipo de comportamiento. Hay grupos de personas que se dedican a esto, gente que va todos los domingos a practicar cacería de tepezcuintes, gente que tiene perros entrenados específicamente para esto y los compran y son pues bastante caros, pero en algunas zonas ya hay poblaciones muy reducidas de la especie. Obviamente la cacería ilegal ha tenido muchísima presión sobre las poblaciones naturales y sobre todo también la deforestación y la reducción del hábitat. Pues ambos problemas pues causados por quién más, por nosotros, ¿verdad? Lamentablemente. Es normal ver noticias o imágenes en redes sociales de gente cazando, ¿verdad? Y el problema de esto es que estamos, ya vimos la importancia ecológica de la especie, ayuda mucho en la regeneración del bosque, ya ellos sin querer están sembrando semillitas y frutos, además de que sirven de alimento para otro montón de especies. Nosotros eliminando especies del bosque, pues estamos eliminando comida para poblaciones de felinos, por ejemplo, que también muchas de estas poblaciones están en peligro de extinción. Y muchas veces es porque nosotros mismos nos estamos robando el alimento de ellos en el bosque, por lo que muchas veces se ven obligados por el hambre y la falta de alimento en el bosque a ir a una granja, algún potrero, a atacar animales domésticos, atacar gallinas, perros, vacas. Entonces, pues ya se crea un círculo vicioso, ¿verdad? Pues esto es bastante normal en los últimos años. Es increíble cómo esto no para. En la foto de arriba a la izquierda vemos como un grupo de cazadores ya encontró una madriguera. Hay un muchacho acá de camisa gris que está como con una especie, no sé si era una macana o algo así, haciendo un poco más grande el hueco. La gente normalmente también se va y busca las salidas. Se hacen con perros, ¿verdad? Con perros como estos que están acá, que les ayudan mucho a encontrarlos, y los perros dan una señal para que el cazador vaya cuando ya los persiguen, y el tepezcuinte pues opta por resguardarse en la madriguera. Algunos inclusive una técnica que usan es que prenden fuego en la entrada de la madriguera y soplan para que el humo ingrese, o asfixiando al animal y obligándolo a salir, y muchas veces los perros los atrapan. La policía normalmente cuando hacen controles en carretera es normal que se encuentren este tipo de escenas tristes, ¿verdad? Hay gente que sigue todavía comportándose así, inclusive vean que llegan a cazar hembras con las crías. Es triste, ¿verdad? Es un comportamiento bastante triste que todavía se sigue practicando, y es algo que tenemos que cambiar mediante la educación ambiental a niños, sobre todo a los pequeños, porque ellos son los que pues pueden llegar a cambiar este tipo de comportamientos cuando sean adultos. Con los adultos a veces es un poquillo complicado ya trabajar. Bien, respecto a la cría en su criadero, ¿verdad? Algunos consejos para la reproducción en cautiverio de la especie. Ya vimos que por un comportamiento natural de ella, la especie pues produce madrigueras. Entonces es instinto de ellos el construir una madriguera. Si no le ponemos un piso de cemento, indiscutiblemente el tepezcuinte va a comenzar a escarbar porque se va a querer resguardar. Entonces, si hacemos un recinto con piso de tierra, nos va a escarbar y posiblemente vaya a ser una salida o varias salidas fuera del recinto, pues provocando el escape del animal. Por eso es que se recomienda tipo el piso que sea de cemento y que tenga algún grado de inclinación. ¿Para qué? Para que cuando los recintos se laven, el agua y los desechos puedan, ¿cómo se llama? Fluir por gravedad hasta un área deseada. Luego, para ver cómo vamos de tiempo, hay muchos tamaños, ¿verdad? Muchos tipos de sucreeros, algunos son cuadrados, otros rectángulos, pero lo recomendable es más o menos un recinto de 3 metros por 3 metros para un total de unos 5 individuos como máximo, ¿verdad? Ya un recinto lleno, 5 como máximo. Normalmente se manejan pues grupos de hembras y el macho por aparte, que es lo más recomendable, por 2 metros de altura, ya que se han visto individuos que son capaces de escalar. Es muy poco probable que se vayan, que puedan escalar un poco más de eso, pero sí hay individuos que pueden lograr hacerlo. También pueden dar saltos también. Tienen que tener un estanque, es necesario siempre tener un estanque
ya que lo relaja, minimiza el estrés, es parte del comportamiento natural de la especie. Entonces es importante que hagamos un estanque de más o menos no muy profundo, 30 centímetros de profundidad. Si queremos hacer uno más profundo, es necesario construirle gradas o que vaya inclinado para que si alguna cría se mete y todavía no ha aprendido a bucear o a nadar bien, pueda salir fácilmente. Siempre también a los lados, ¿verdad? Se recomienda colocar dos o tres hileras de block para que también no tengan acceso a la malla, porque dependiendo de la malla que se utilice también pueden romperla. Entonces, es los materiales típicos utilizados para los criaderos de tepescuintes. Vemos como aquí, por ejemplo, le meten una rama de madera para que ellos estén ahí mordisqueando y hagan ese desgaste en los dientes, que es importantísimo. El agua de la piscina debe ser cambiada constantemente, ojalá a diario o 2 veces al día, porque recordemos que ellos les gusta defecar en el agua, entonces es importante que la estemos cambiando para que no puedan llegar a enfermarse o producir malos olores. Es importantísimo también colocarles madrigueras, ya que no se les va a permitir escarbar en la tierra. Lo que se hace es nosotros construirles las madrigueras, ya sea en cemento o en madera. Lo más recomendable, algo que están usando mucho y que funciona bien, son las alcantarillas, tubos de alcantarillas de cemento. Se las compran y ellos se meten ahí y duran muchísimos años porque no las pueden roer. En cambio, si les hacemos de madera, se ven un poco más naturales, pero con el tiempo las van a desgastar. Como les comenté, madera, ¿verdad? La paja funciona bastante bien, pero la madera también para que ellos estén mordiendo y gastando sus dientes. Comederos y bebederos, ojalá en la medida de lo posible, recipientes de acero inoxidable que se puedan lavar fácilmente para mantener la higiene dentro del recinto. Este es un ejemplo del estanque, ¿verdad? La entrada a un estanque, vemos cómo tiene cierto grado de inclinación. Son ejemplos de madrigueras también. En la de la izquierda es una madriguera, a mí me parece muy tecnológica, ¿verdad? Está muy bonita. Hicieron como una especie de túneles. Aquí se ve un acceso, aquí se ve otro. Imagino que lo que utilizaron fueron alcantarillas y con una tapa en donde uno los puede descubrir y estarlos viendo. Me gustó un montón, pero pues ya requiere de mayor inversión económica y pues más tiempo. Lo normal es que se utilicen así, troncos huecos. Este es un ejemplo también típico de un uso criadero de tepescuintes y este es otro también con cajas de madera y pedacitos de rama para que ellos estén ahí mordiendo, y siempre con hileras de block a los lados también. Es importante utilizar hembras que se toleren entre sí para evitar pleitos, porque si hay una hembra muy territorial puede llegar a matar a las otras. Y si se mantiene un macho por cada hembra, pues es mejor separarlo siempre, porque en algún momento pueden llegar a pelearse y la hembra a la hora de la reproducción no dejar al macho más de 2 días o un día, porque pueden llegar inclusive la hembra a matar al macho. Una señal de que ya los debemos separar es cuando encontramos ese tapón vaginal que yo les comentaba antes. Cuando veamos que ya la hembra tiene las tetillas rojas, se le ven contracciones, se le ve movimiento fetal, separarla para que la hembra esté sola y esté más tranquila en el momento del parto. ¿Qué más consejos? En cuanto a la alimentación, pues prácticamente todo lo que nosotros mismos consumimos en la casa, todo lo que se llame frutos, semillas, tubérculos, todo lo que son forrajes, legumbres. También ahora se les da mucho alimento concentrado que ayuda bastante. Los que mejor funcionan son el de conejo y el de cerdo, y todo lo que sean sobros orgánicos de la cocina, sobros de lechuga, de fruta, todo eso funciona bastante bien. Alimentos duros, el maíz, por ejemplo, funciona bastante bien, ayuda a desgastarles a los dientes. Evitemos alimentos con grasa, ¿verdad? Que les pueden dañar su tracto digestivo. Son animales coprófagos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces se van a alimentar de sus propias heces. Entonces, debemos estar al tanto y alertas con esto. Revisar que las heces siempre sean duras en bolitas. Es normal que se alimenten de sus heces, no nos asustemos, porque ellos intentan recuperar esa flora intestinal y darles, por ejemplo, fuentes extra de vitaminas y minerales.
lo que más se utiliza es Pecutrin, que son vitaminas y minerales que se les espolvorean en el alimento. Y como les comentaba, alimento para conejo y cerdo funcionan perfectamente. Y bueno, la carne, ¿verdad? Tiende a ser muy blanda, suave, muy deliciosa. Me han contado. Entonces, pues en algunos lugares la gente llega a pagar, he escuchado hasta más de 20,000 colones por kilo. Entonces, pues, en algunos sitios, ¿verdad? El consumo de esto, como bocas en los bares, como bocas en restaurantes, pues es bastante común. Entonces, es una opción ahí que podemos tener, como una entradita extra. Ahí vemos también otro ejemplo. Vieras qué increíble cómo usted pone carne de pescuento y le salen un montón de imágenes, hasta recetas inclusive. Bien, no sé si alguno tendrá alguna consultita o algo, no sé cómo estaremos de tiempo. Sí, ya estamos un poco apresurados, pero si hay Sí, unas sí. consultitas, Ismael. Eh, una de las participantes pregunta cómo se pueden diferenciar las madrigueras de los pepescuintles a los huecos que hacen las arañas, más comúnmente las tarántulas, y que si los pepescuintles son agresivos. No sé si son tan grandes los huecos que hacen estas tarántulas para poderlos confundir con los de los pepescuintles. Sí, la diferencia sí es bastante, bastante grande en realidad. El de una tarántula no va a ser de más de, imagínense el diámetro de una moneda de 500, por ahí anda. En cambio, las del tepescuinte sí puede tener hasta 40, 30, 40 metros perdón, centímetros de diámetro. Sí, es mucha la diferencia. Aunque Mucha no la son diferencia. perfectamente redondas, ¿verdad? No esperemos encontrarnos el huequito redondo que sale en las caricaturas, sino que simplemente como un acceso donde vamos a ver raíces y todo. Otra consulta dice, ¿qué tan bueno es el producto si tienen crías muy pronto o hasta cuántos partos es correcto sacarles? La misma hembra, pues nos va a ir dando eso, ¿verdad? Como veíamos, pueden llegar hasta los 16 años de vida en muy, muy buenas condiciones. Siempre, si las obligamos a estar pariendo muy seguido, pues vamos a estar teniendo menos partos a futuro. Entonces, lo más recomendable es dejarlas con solamente 2 partos por año, no inducir el parto inmediatamente luego de, luego de que suceda el celo posparto que llamábamos, evitar inducirlas al embarazo inmediatamente, sino esperar un tiempo prudencial, ojalá mejor hasta que ya se esté destetando la cría siguiente para que pueda recuperarse bien. Pero la misma hembra nos va a dar, cada individuo es diferente, pero después de ciertos años ya vamos a ir notando cómo la hembra ya no va a entrar en celo tan seguido, y inclusive ya cuando están un poco mayores en algunas situaciones puede que ya dejen inclusive de quedar preñadas. Entonces ya con el tiempo lo vamos a ir notando, cada individuo es diferente, pero lo más recomendable es dejarlas tener, como sucede en vida libre, sus 2 crías al año y no intentar tener una tercera. Perfecto. Para avisarles a los muchachos, ya el link de asistencia está disponible en el chat. Tal vez la última pregunta, Ismael, dice que en qué parte del Sí. país existen mazocriaderos y que cuáles son los reglamentos y protocolos que usan los vendedores para la venta del tepescuintle. Sí, un estudio que se hizo en el 2011, la verdad es que no hay tantos estudios tan nuevos. Un estudio que se hizo en el 2011 de esos tecnistas encontró que más del 50% se encuentran en la zona norte, todo lo que es San Carlos, ahí es mucho más común encontrarlos. Entonces, por esas zonas donde la gente pues tiende a tener mayor cantidad de criaderos de tepescuintes en todo lo que es la zona norte, llámese San Carlos, Upala, Los Chiles, en esta zona. Y bueno, sí son bastantes requisitos, ¿verdad? No nos da el chance como de contestarlo. Hicimos una charla al respecto, pero lo mejor es que si se va a comercializar, que sea el animal entero. Si vamos a comercializar la carne, ya vamos a tener que involucrar otro montón de permisos. Entonces, ya entra, por ejemplo, el Ministerio de Salud,
ya tenés que contratar hasta un matadero, entonces prácticamente ya perdés toda la ganancia. Entonces, lo mejor es vender el animal entero, pues recién muerto. Ya entre los requisitos, ¿verdad? Para que sea una venta legal, pues tiene que ser un criadero con su regente, debidamente inscrito ante SINAC, y se emiten facturas, ¿verdad? Una factura que compruebe que este animal, si yo lo llevo en el carro, por ejemplo, pues acaba de ser comprado en este criadero, ¿verdad? Una factura oficial que me indique que yo adquirí este animal para consumo en el sitio. No puede ser el animal vivo, ¿verdad? Eso sí, tiene que ser ya el animal muerto, porque el animal vivo solo puede ser trasladado a otro sitio de manejo oficial con su debida guía de traslado. Entonces sí se vuelve al final un poco complicadillo. Lo mejor es que la persona, usted diga, ok, quiero va, el animal es casado, y ya se lo lleva para la casa y la gente misma lo prepara. Pero si ya queremos comercializar la carne en sí, ¿verdad? En paquetes, como decir, comercializar carne normal de cualquier otro animal, ya sí necesitamos ya entran otro montón de instituciones diferentes de SINAC, entonces ya se complica un poquillo más la cosa. Ok, la última consulta, que Mariel tiene la manita levantada. Mariel, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante, Sí, claro. Mariel. Sí, iba a preguntar lo del formulario de asistencia, pero ahorita lo vi en el chat. Ok, listo, Mariel, entonces. Las consultitas, bueno, que queden en el chat, igualmente me las pasan, doña Cintia, Sí, me las muchas está pasando gracias. el correo, entonces ahí las vamos a ir respondiendo. Ok, perfecto. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Ismael, de verdad por la sesión. La gente quedó hay comentarios bastante bonitos en el chat sobre lo interesante que les pareció la sesión. Tengo algunas consultas acá que voy a tratar de hacérselas llegar Sí, para correcto, sí, para porque que las uno sabe respondan. que el tiempo apremia bastante. Exactamente. Muchachos, eso sería todo por esta sesión. Muchísimas gracias a Ismael nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Los que quieran y estén interesados en la siguiente charla, esa va